caer y nomás se oía el bulto allá abajo, decía, en el suelo, ¿no? Todos nos lastimamos, pero todos pudimos caminar y luego correr. Y ese día todo prensa y propaganda huyó. Los que estaban arriba defendiendo y los que estaban en la dirección y cuidando otros lugares, pues todos fueron prisioneros y se los llevaron al campo militar número 1. Estuvieron 3 días detenidos. Fue las primeras detenciones que se dieron en el movimiento del 68. Entonces, ya estábamos afuera y me dicen los compañeros, es que somos bien cobardes, nosotros huimos y nuestros compañeros están detenidos. Entonces yo en ese tiempo pues, tenía buen razonamiento y les dije, no, nosotros somos los que damos la batalla en las ideas y con nosotros el movimiento va a seguir. Si nosotros estamos detenidos, el movimiento ahí se acaba. Y fue dicho y hecho. El movimiento no se acabó porque no estábamos libres y nosotros seguimos haciendo brigadas y sobre todo pasando a los edificios de Tlatelolco. Los 3 días que estuvo tomada la vocacional, nosotros pasábamos departamento por departamento de Tlatelolco a difundir las ideas. Y el ejército abandonó la vocacional 7 el 31 de julio. Saliendo ellos, nosotros entramos, claro, con un montón de miedo, porque teníamos miedo de que hubieran dejado un pelotón allá adentro o algo, pero entramos con todas las precauciones del mundo. Pero ese mismo día ya estábamos haciendo volantes en la noche. Entonces, el movimiento continúa porque nosotros continuábamos libres, ¿no? Y haciendo lo que teníamos que hacer. Entonces, es muy importante en todas las luchas dar la batalla de las ideas, pero hay que tener ideas, y las ideas vienen. Nosotros leíamos todos los periódicos o todas las noticias que hablaban de nosotros, y de ahí sacábamos las ideas para contestarle a Barrios Gómez, a Caguachi Ramia, a Blanco Moeno, al Jacobo Saludowski, a una bola de periodistas chayoteros como los que tenemos ahora. Nosotros les contestábamos a todos ellos, siempre teníamos respuesta para todas sus afirmaciones de ellos y los desmentíamos, y las brigadas salían a las plazas a desmentirlos. Y teníamos oradores muy buenos. Boca 7 tenía oradores muy buenos. Y era un regocijo cuando regresaban las brigadas con las alcancías. Nosotros empezábamos a recibir alcancías como a las 5 de la tarde y nos quedábamos contando el dinero porque eran puras monedas y armando paquetes de pesos, de 20, entonces había tostones. Y al otro día, por cierto, Boca 7 tuvo su cuenta de banco. Yo como tesorero éramos menores de edad, quisimos abrir una cuenta de cheques, que no, que firma mancomunada, que quién sé qué, éramos menores de edad, no pudimos abrir una cuenta de cheques, pero abrimos una de ahorros, en una libretita, que la metían en una máquina así, ¡choc! Marcaba lo que sacábamos o lo que metíamos, ¿no? Un depósito o un retiro, y con el signo más era depósito, con el signo menos era retiro, y en rojo, ¿no? El retiro. Entonces, así se inició el movimiento estudiantil. Se intenta decir que nosotros éramos agitadores y que no sé qué, nada por el estilo, nada que tuviera que ver. Realmente los que éramos de nuevo ingreso en la vocacional, pues éramos chamacos que acabamos de salir de la secundaria, estamos muy chicos. Todavía no teníamos así grandes ideales de nada. Había compañeros más grandes que sí tenían más preparación y habían leído más. De hecho, los que dirigen el Consejo Nacional de Huelga
pues casi todos eran mayores que nosotros. Nosotros éramos la base, los brigadistas, los que salíamos a la calle a repartir volantes, los que íbamos a recoger el dinero en las alcancías, las que subíamos a camiones a hablar. Y esas brigaditas eran bien efectivas, porque la gente les aplaudía a los oradores de Boca 7, en La Lagunilla, en Tepito, en el mercado Medellín. Un día estaban allí haciendo un pequeño acto cuando llegaron las brigadas de la Ibero. Ustedes habían visto cómo regresaron los muchachos de Felices, de que dicen, no, los fifís de la Ibero, bueno, no les decían fifís en ese tiempo, pero dicen, los niños bonitos de la Ibero, allí estuvieron con nosotros y se aventaron los discursos bien buenos, decían los muchachos. Se usaban los riquillos. Los riquillos, sí, se usaban los riquillos. Entonces, no, para ellos fue una experiencia. También los riquillos nos apoyan, los de la Ibero. Fue una fiesta ese día, me acuerdo todas las pláticas, no, y que hablaron muy bien, y que esto y que el otro. También traían volantes muy bien hechos. Nosotros estábamos muy pobretones. Ahora, nosotros, el mismo sábado, se inició un curso de mecanografía que nada menos y nada más, ¿quién creen que lo daba? La secretaria del subdirector. Y me hubiera gustado que hubiera venido Jaime Piedras, porque él fue el que la convenció de que diera el curso. Yo por eso lo aprecio tanto a Jaime, porque era un diplomático de primera. Iba y traía los recursos humanos que necesitábamos cuando lo necesitábamos, que era muy importante tener la gente que sí sabe, ¿no? Y ella inició el curso de mecanografía y yo desde entonces escribo con todos los dedos de máquina, y luego de la computadora pues escribo con todos los dedos y sin ver, porque ella llevó los cubreteclados para los que tomaron el curso. Y el Príncipe Mayor de Boca 7, desde antes del movimiento, ya tenía un círculo de estudios que era académico, y el círculo de estudios en el movimiento se convirtió en un círculo de estudios sobre la Revolución Mexicana. Y ahí, acomodando papeles y soplando papeles y todo eso, platicábamos sobre la Revolución Mexicana, las causas y todo. Fuimos estudiando historia de México en los trancazos, y eso nos iba dando ideas. Yo me acuerdo que una de las cosas que fue muy importante fue que un compañero nos dijo, la Revolución Mexicana se ganó, y nosotros nos habían ganado ya la batalla de las ideas. Para cuando nosotros éramos adolescentes, ya habíamos perdido la batalla de las ideas. Se hablaba pestes de la Revolución Mexicana, se decía todo lo malo de la Revolución Mexicana, pero no se decía que había creado el Seguro Social. El tío de ese muchacho que nos dijo que la Revolución Mexicana se ganó era uno de los fundadores del Seguro Social. Y hasta un día nos llevó hasta allá para que el tío nos diera unas cachetaditas y unos coscorrones por mensos, y nos dijera por qué sí se había ganado la Revolución Mexicana, y nos dio todas las razones por las que se había ganado la Revolución Mexicana. Pero ya en esa época habíamos perdido la batalla de las ideas, y todo el mundo hablaba pestes de la Revolución Mexicana. Nomás se hablaba de los crímenes de Pancho Villa, y nomás se hablaba de todos los desmanes que hicieron los revolucionarios en los pueblos, pero no se hablaba de todo lo bueno que ganaron. El pueblo mexicano antes de la Revolución Mexicana era esclavo. Ok. Entonces, allí se las dejo para que estudien un poco más y entiendan que los cambios sistémicos sociales de México se han ganado, ¿sí? Y lo vamos a ver, el que está ocurriendo ahorita. Gracias. Para quien acaba de llegar, pues vamos a poner un poquito el contexto. Estamos platicando de dos libros, de los cuales son libros testimoniales. Uno justamente es escrito por Jaime, y es un relato mínimo de todo lo que contiene el libro. Entonces, ahora vamos a dar la palabra a Víctor.
historiador, también trabaja con testimonios y forma parte del colectivo de Memoria Conecta. Bueno, buenas tardes. Gracias por su asistencia, gracias por darnos la confianza en esta tarde de viernes. Qué bonita forma de empezar un fin de semana, ¿verdad? Sí. Parte de lo que dice Susana es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en la historia siempre nos vamos a los documentos, a la información que está escrita, y pocas veces damos el peso necesario a las cuestiones de la memoria, que en ocasiones no nos damos a la tarea de pasar en papel, que para nosotros en una formación académica pues resulta ser como la materia prima en un primer momento para poder realizar nuestras reflexiones. Sin embargo, conforme vamos pasando los años y la experiencia, vamos abonando experiencia a nuestro quehacer, nos damos cuenta que también los relatos son importantes, porque en muchas ocasiones no nos damos a la tarea de poder o de enfrentarnos al monstruo que significa una hoja en blanco, ¿no? Y en ocasiones ahí es donde entramos nosotros como historiadores y con formación de historia oral, que es acompañar a aquel protagonista, a aquel sujeto histórico, a que pueda tomar conciencia y hacer de su experiencia una forma de entender la realidad en la que estamos insertos. Cuando a nosotros se nos invita, cuando empezamos a colaborar en el colectivo, nunca nos imaginamos hasta dónde íbamos a llegar realmente. De hecho, fue un trabajo que realizamos en conjunto, codo a codo, y con el mismo compromiso y cariño que les tenemos a todos ellos. Y empezamos a notar algo muy, muy especial, que ellos tomaban conciencia y distancia de lo que era el 68. Para ellos el 68 no empezaba en el 68 mismo, que fue una de las cosas que primero nos sorprendió. Para ellos empezó en 1967, cuando ellos se suman en un acto solidario a la escuela, en apoyo a la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar en Chihuahua. Ya traían experiencia desde esa ocasión. Y lo segundo que nos sorprendió fue que nos dijeran ellos: no acabó tampoco el 2 de octubre. Y nosotros nos quedábamos con cara de ¿what? ¿No? Porque pues traes toda esta tradición documental, ¿no? Y cuando vamos platicando con ellos, también toman distancia de un 68 hecho por líderes, hecho por una historiografía que está acostumbrada a decir nombres e individuos. Y cuando ellos empiezan a hacer su ejercicio, empezamos a acompañar este ejercicio de memoria, nos damos cuenta que ellos toman la postura de decir: nosotros somos los brigadistas a los cuales nunca nos tomaron en cuenta para escribir esas historias. Y también somos esos brigadistas a los cuales esas voces de magnánimos líderes que están presentes y que siempre, cada año, marchaban encabezando los contingentes como parte del Comité del 68, pues nunca nos habían dado nuestro lugar. Y así empezamos este recorrido y fuimos descubriendo cosas muy interesantes, como por ejemplo, y es una de las cosas que también a mí me llamaba la atención cuando me integro, es entender que el extracto popular de los estudiantes del Politécnico dio la batalla no solo de las ideas, como menciona Iván, sino una batalla física. Es decir, todos recordamos cuando fue tomada Ciudad Universitaria y entra el ejército y todos salen con las manos en la nuca, que es una de las cosas que yo comentaba con mis alumnos ahora recientemente, en los primeros días de octubre. Dice: sí, claro, pero pocos saben que las escuelas del Politécnico, como la Boca 7, fue asediada por el ejército y los granaderos durante más de una semana, durante más de una ocasión, que fueron rafagueadas escuelas de otro tipo y que también respondieron a la agresión, o que las primeras escuelas que entran en paro son las del Politécnico, siendo la Escuela Superior de Economía y Vocacional 7 el 26 de julio las primeras que salen a decir que están en huelga, ¿no? Todo lo simbólico se lo habían llevado los universitarios, como bien lo decía un compañero, Felipe Galván, ¿no? Ellos ponen, ¿no?, esta parte de lo trágico, lo épico, porque lo escriben, y los politécnicos ponemos los muertitos, ¿no?, que era lo que decía. Cuando hacemos este tipo de ejercicios nos damos cuenta que estos episodios no habían sido narrados ni documentados. El único periódico que da cuenta relativamente del lado de los estudiantes había sido el Excelsior, que estaba en manos o estaba bajo la dirección de Julio Scherer, y nada más.
De ahí en fuera, el discurso generalizado por parte de la Agencia Mexicana de Noticias y por la API, ¿no? Por la Associated Press, ¿no? La AP, eran unos zafarranchos aislados que habían sido controlados por los cuerpos policíacos y que eran unos revoltosos comunistas y que habían sido controlados, ¿no? Sin embargo, nos damos a la tarea, no solo en lo documental, sino en la memoria, de rescatar episodios épicos de defensa de los espacios universitarios, que van a ser primero el 19 de septiembre y el 23 de septiembre. El 19 de septiembre en la Vocacional 7, donde es una de las cosas que nos comparte Iván en este libro. Nadie, absolutamente nadie, había contado la parte donde habían sido rafagueados por la noche la escuela del Politécnico, y que no solo es la Vocacional 7, que era un proyecto piloto de una preparatoria que integraba las cuestiones humanísticas en una educación técnica, que también, curiosamente y simbólicamente hablando, pues desaparece después del movimiento estudiantil, ¿no? Y es algo curioso porque también Héctor Piñera cuenta, porque nosotros decíamos, pues nadie lo había dicho, nadie lo había contado, no encontramos registros, ¿no? Y se dio la tarea, Iván, de hacer el ejercicio de poder escribir su historia, ¿no? Una historia personal que va del pasado al presente y después se va al futuro, en el cual visualiza los sucesos de tal manera como si estuviéramos en una espiral, ¿no? No una línea recta cronológica, sino una serie de recuerdos establecidos y estructurados que nos permiten leer la historia en general. Pero nos damos cuenta también que Héctor Piñera, cuando llega y hace ese testimonio, narra ese mismo episodio con palabras distintas y detalles diferentes, pero es el mismo. Y curiosamente, porque ustedes dirán, bueno, pues son del mismo colectivo, son cuates, pues ayudaron. No, curiosamente entre él y Héctor nunca se conocieron hasta el momento que supieron que habían escrito algo así. Y es una de las cuestiones enriquecedoras de pertenecer a un colectivo como este. No propugnamos ni concedemos la idea de que exista una sola versión, no construimos una memoria hegemónica, buscamos la diversidad de memorias para que esa diversidad también llegue a las demás personas y entiendan que recordamos, ¿no?, de manera diferente y significamos los sucesos de manera diferente, ¿no? Y eso es, creo, una de las cosas que es lo más valioso que hemos tenido y que hemos tenido la oportunidad de colaborar, de ir a la par con ellos, ¿no? Porque también nosotros entendimos e hicimos un ejercicio. Muchas veces los estudiosos van y como bicho raro vas con la lupa y con un microscopio a verlo, ¿no? Y te jactas tú de hacer la reflexión, y en esta ocasión no. Nosotros los acompañamos, somos parte, ¿no? Somos unos brigadistas más en esta situación. Y es algo muy valioso, porque nosotros no nos colgamos de los nombres de ellos para hacer una investigación académica para ganarnos otra cosa. Al contrario, ganamos experiencia y dotamos a ellos de un proceso personal que pueden compartirnos de una cuestión editorial como esta. Muchas gracias. Yo creo, no sé si ya ves la oportunidad de leer los libros y que quieras regalarnos un comentario. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, Susana, pues desde el primer libro que nos obsequió Jaime, pues que fue pues todo un recuento de lo que fueron las brigadas de la Vocacional 7 y estas aventuras en donde estamos hablando de estos estudiantes, ¿no? Como él lo platicaba, las barricadas que se hablaban en la Vocacional, que estaba precisamente en la Plaza de las Tres Culturas. Ese edificio, que fue muy pues simbólico en los primeros años de los años 60, cuando se inaugura la unidad habitacional Nonualco Tlatelolco, o Ciudad Tlatelolco, como también se le conocía, pues era la escuela de educación media superior, ¿verdad? Y como dice, pues se llamaba una escuela preparatoria piloto Cuauhtémoc.
Entonces, en ese momento, pues era pues todo un, no por decir un experimento, pero sí era un nuevo inicio de las clases medias que venían de las clases bajas y sobre todo de la burocracia, de la nueva burocracia que se instalaba en lo que entonces era la unidad habitacional más grande de Latinoamérica. Entonces, esto era muy importante. Y esta escuela, pues sí, estaba en la Plaza de las Tres Culturas, que por eso se llama Tres Culturas, porque tenía las ruinas de lo que fue el mercado mexica, ¿no?, en Tlatelolco, que conectaba con pues el Templo Mayor, con el centro de la Gran Tenochtitlan. Y pues eso es la primera cultura. Después la cultura barroca, colonial, con la iglesia de Santiago Tlatelolco y los edificios pues modernos, ¿verdad?, que es la tercera cultura. Entonces, esto nos significaba demasiado para esos momentos en donde podíamos ver pues que la efervescencia social era muy importante, sobre todo en esos años. Y la gente, por ejemplo, pues todos los estudiantes que, bueno, más bien toda la gente que simpatizaba con el estudiantado, ya que muchos estudiantes eran vecinos mismos de la unidad habitacional, y pues era una vocacional, pues sí, céntrica, vamos a llamarlo así, puesto que pues estaba también por ahí muy cerca, en la calle de Peluqueros, la vocacional número 1, ¿no? Por ejemplo, en esa zona, pues de lo que es la colonia Morelos, Tepito, por ahí, ¿no? Entonces eran las vocacionales que estaban ahí y pues colindaban obviamente con las preparatorias de la Escuela Nacional Preparatoria del centro, de San Ildefonso, donde estaba la 1, la 2 y la 3. Entonces, este conglomerado estudiantil fue muy importante y por no de menos la vocacional 7. Yo me acuerdo del primer bloqueo que hubo entre Flores Magón y entonces en la avenida se llamaba San Juan de Letrán, que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas. Entonces allí se hizo el primer bloqueo, ¿verdad? Entonces, los mismos estudiantes de la vocacional tomaron 2 autobuses de los llamados vitrinas, ¿verdad? Eran estos autobuses o chatos, como también se les llamaba, y los colocaron allí, ¿verdad?, para protestar, ¿verdad?, para decir de las agresiones que estaban sufriendo. Y sin embargo, ya después, como lo comenta bien Jaime, pues también se fueron pues a las batallas politécnicas que se dan a partir del 23 de septiembre, primero en el casco de Santo Tomás, en la unidad profesional Zacatenco, y después pues la gran resistencia de la vocacional 7, que allí efectivamente Jaime pues nos platica muy bien cómo pues resistieron, ¿verdad?, cómo resistieron hasta que fue tomada por la policía pues 2 días antes del genocidio del 2 de octubre. Entonces esa resistencia pues fue muy importante porque había que recordar que no nada más los estudiantes no estaban solos, no se quedaron solos, puesto que cuando entraron los granaderos y después tuvo que entrar el ejército con el general universitario que se le llamaba José Hernández Toledo, pues entonces entraron, ¿verdad?, los policías a la resistencia, pero cuando vinieron las corretizas, como dice Jaime, ya me imagino a Jaime por ahí corriendo, ¿verdad?, los mismos vecinos, ¿verdad?, sobre todo desde los pisos altos, empezaron a aventar agua caliente contra los granaderos, ollas de agua hirviendo, macetones, basura, cascajo, todo para hacer la defensa de los propios estudiantes. Esto es lo que empezaba a temer el gobierno, el inicio de una resistencia ya popular, ¿sí? Esto ya era significativo. Y hay que recordar que precisamente hubo 2 mítines grandes en Tlatelolco, ¿no? Esto ya de Tlatelolco, cuando ya las escuelas estaban tomadas, Ciudad Universitaria estaba tomada, el Politécnico estaba tomado. El 27 de septiembre hacen el primer mítin grande, ya con una buena convocatoria, y que pues ahí empiezan a hacer este tipo de resistencia popular, porque ya hablan los vecinos, ya hablan los burócratas del ISSSTE, ¿no? Porque hay que recordar que esto fue una
la unidad Tlatelolco era por parte del ISSSTE, ¿verdad? Entonces, en ese momento pues ya empezaba a crecer, y hay que recordar que ya en el meeting del 2 de octubre no solamente estaban obviamente pues todos los estudiantes, ¿verdad? Todo el Consejo Nacional de Huelga y los que no estaban perseguidos, ¿verdad? Porque hay que recordar que el maestro Roberto Castillo estaba escondido, José Revueltas estaba escondido, entonces pues era difícil. Sin embargo, pues ahí estaba la resistencia. Pero entonces allí se congregaron los miembros del movimiento ferrocarrilero del 57, entraron, ¿verdad? Entraron con sus silbatos, estaban también los carteros y los telegrafistas, muy significativamente también tocando sus silbatos cuando entraron a la plaza. Estaban también las enfermeras del Seguro Social y del ISSSTE, que también estaban simpatizando con los estudiantes, y los médicos del movimiento del 64. O sea, imagínense, o sea, estaba ya teniendo pues sesgos muy populares ese meeting, ¿no? Y aparte pues la cantidad de madres y padres de familia que ya habían marchado, ¿verdad?, a la Cámara de Diputados exigiendo la liberación de sus hijos. Entonces ya estaban también coordinados los padres y madres de la familia, ¿no? Entonces esto fue muy importante en ese momento, ¿verdad? Porque entonces era lo que temía el gobierno, ya un levantamiento popular. Ya no solamente eran los muchachos, que obviamente el gobierno trataba de cercarlos. Y mencionaban ustedes muy bien precisamente lo que hablaban de la prensa vendida, y la televisión vendida y la radio vendida, ¿verdad? Con estos mismos chayoteros de entonces que menciona Jaime muy bien, Barrios Gómez, Caguaje, Martínez Carpintero, Jacobo Saludowski, que pues estaban pues ya en un punto de denostar completamente al movimiento, diciendo que era un movimiento manejado desde la República Democrática Alemana, desde la Unión Soviética, que había cubanos, que bueno, estaban enloquecidos con esta furia anticomunista y trataron de envolver al movimiento en esa furia, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, pues lo que sucedió en Canoa, en Puebla, el 15 de septiembre. Este linchamiento contra unos empleados de la Universidad de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues que eso significaba ya el odio, ¿verdad?, anticomunista, que estaba sesgado por toda la prensa, diciendo que eran agentes extranjeros. Bueno, era, como decían, era mucho más peligroso ser estudiante que ser delincuente, era mucho más peligroso. Entonces, imagínense toda la propaganda que había, ¿no?, que trataba inclusive de que la gente pues se volteara en contra del movimiento, y sin embargo pues no fue así, ya que la gente consiguió pues lo que comentaban. Por eso la gente donaba, ¿verdad? No solamente dinero, les daba, por ejemplo, cobijas, agua, alimentos, ¿verdad? Les daba de comer, iban las señoras a darles de comer, ¿no?, a las escuelas, daban cualquier tipo de apoyo, ¿verdad? Y sobre todo pues tratando de que el movimiento, ¿verdad?, el movimiento comunicativo del movimiento era muy importante. Como mencionaban ustedes lo que era en los mimeógrafos tan importantes. Era la mejor arma que se tenía en el 68, los mimeógrafos, porque con eso se podía difundir, ¿verdad? No había manera, era muy difícil el acceso a la comunicación entonces, todo estaba monopolizado por la industria privada vendida al Estado. Entonces era muy, muy difícil. Entonces aquí nos conmueve mucho en estas lecturas pues todo lo que se empezó a hablar, ¿no?, de toda la resistencia, esta resistencia que fue muy importante porque formó parte de esa cultura importante del estudiantado, porque hay que ver también, por ejemplo, la gráfica del 68, importantísima, ¿no? Tantos dibujantes que hicieron y trascendieron esta misma gráfica hasta nuestros días. Una gráfica impresionante, el mural que se hizo allá en Ciudad Universitaria cuando pues cubrieron con láminas la estatua dinamitada de Miguel Alemán, que decían también que era más parecido a Walt Disney que a Miguel Alemán.
Y entonces ahí estaba Felgueres, estaba Vicente Rojo, estaba José Luis Cuevas, ¿no? Pintores que aportaron parte de su obra al movimiento, ¿no? Entonces todo esto pues congregó, pero efectivamente yo creo que este rescate en estos libros nos hablan de los héroes anónimos, ¿no? Sobre todo los politécnicos, los de guinda y blanco, que ellos fueron los que resistieron desde el principio, porque acuérdense que allí empieza precisamente la represión, aquel lunes 22 de julio, cuando la vocacional 5 y la 2 son invadidas por los granaderos. Los granaderos no se limitaron nada más a disolver la bronca estudiantil en las calles, sino que se fueron y se metieron a las escuelas, en complicidad con la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FNET, que dirigía a Cerbreros, ¿verdad? Un líder estudiantil charro, ¿verdad? En aquellas épocas que vendió, ¿verdad?, la información a la policía, y que resistieron del 22 hasta el 26 de julio, ¿verdad? Y perdón la expresión que voy a decir, pero como decían, a base de puros que se resistieron todos los politécnicos en esa semana. Entonces ellos solitos, sin que nadie los manejara, se rebelaron no solamente contra la policía, sino contra también la Federación Charra de la FNET, ¿no? Y por eso ellos el día 26 se deslindan, ¿verdad?, de la misma marcha que había organizado la Federación, y dijeron, no, ahora vámonos, vamos a la otra marcha que organizaba la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos por la Revolución Cubana. Y llegaron y les dijeron, ¿saben qué? Nos están aporreando, ya metieron los camiones de los granaderos a las escuelas, ¿qué les parece? Y enardeció mismo la misma marcha que estaba en el hemiciclo a Juárez, también dijo, pues órale, pues vámonos al Zócalo. Pero pues allí fue cuando nos dimos cuenta de qué tamaño quería el gobierno, el diálogo y la permisión que había para el estudiantado, pues no, era nula, ¿no? La represión se vino ese día 26 brutalmente, ya no solamente contra las vocacionales, sino también contra las prepas, ¿no? Pero por eso estamos muy significativamente aquí en estas lecturas hablando de lo que fue la resistencia politécnica, esta resistencia que dura efectivamente hasta el 2 de octubre de ese día, y hay que recordar que el movimiento siguió, ¿sí? Porque todavía decir, bueno, el 2 de octubre sí se calmó la situación, bueno, entre comillas, era una macabra calma que se estaba viviendo, vienen los Juegos Olímpicos, pero hay que recordar también un día que se desconoce, pero que fue real, el 13 de diciembre de ese año, cuando se estaba ya negociando la entrada, bueno, ya habían entrado a clases, pero tenían que reafirmar el movimiento. En Ciudad Universitaria se iba a organizar una marcha parecida a la que hizo el rector, ¿verdad? Y los estudiantes politécnicos esta vez sí fueron, pero fueron interceptados en la Avenida Revolución, los camiones del Politécnico, los muchachos tuvieron que bajar y tuvieron que caminar hacia Insurgentes para tratar de llegar a Ciudad Universitaria, y ahí hacen aparición los halcones, que ya entonces ya estaban en operación. Los halcones no se presentaron, no fue a partir del 10 de junio, ya tenían años antes que ya tenían operatividad y atacan precisamente a los estudiantes politécnicos en plena avenida Insurgentes, allí donde estaba el Sambors de San Ángel, allí frente al monumento a Obregón, allí fueron repelidos por los halcones, ¿no? Que ya era un grupo de choque que utilizarían en los años posteriores, inclusive los halcones fue la guardia de la campaña presidencial de Luis Echeverría hasta el 10 de junio del 71, pero bueno, como dicen, esa es otra historia. Pero aquí estamos y pues qué bueno, me da mucho gusto haber recibido al maestro Víctor Guerra, que pues aquí nos está planteando pues varias cosas, muchas historias, a mi buen Jaime, que pues siempre ya es un amigo aquí del Museo Casa de la Memoria Indómita, y pues muchas gracias, Susana, por esta presencia. Muchas gracias. Bueno, por si tienen algún comentario, yo quiero hacer un comercial, dos comerciales. Este libro es el que escribió Jaime,
compañeros aquí presentes, que es un relato bien bonito donde el protagonista es Alegundo, el personaje, bueno, es el mismo, pero no les voy a decir por qué se llama así. Y este texto es de Héctor Piñeira Guevara, que es un relato donde él recoge los testimonios, primero de su esposa, que había estudiado en Boca 7, y luego de médicos, porque en eso convirtieron la Boca 7, y que fueron armando una serie de situaciones incluso macabras, porque pues se quedó ahí la fosa de los estudiantes, y bueno, tampoco les quiero contar más. Están en 4 tiempos, son muy emocionales, bueno, ¿cómo decirlo? Uno se estruja de verlos, ¿no? Entonces, cuestan 150 pesos cada uno, sí, ¿verdad? Y bueno, los tenemos aquí. No sé si hay algún comentario de ustedes. ¿Preguntas? ¿Aplausos? Pues si no hay algún comentario, yo creo que con esto cerraríamos la sesión. Les agradecemos mucho su tiempo. Por ahí difundan las imágenes de los libros, nos pueden contactar para tenerlos. Y sí, adelante. Nada más como concluir, nosotros creemos que es muy importante que se recupere la memoria histórica politécnica, porque en nuestros salones hay condiciones precarias de cómo nos organizamos al día de hoy. De hecho, actualmente venimos saliendo de clases y en la marcha del 2 de octubre en el Politécnico y en muchas otras universidades públicas hay poca actividad que se retome desde un discurso fresco y que sirve, ¿no? Y que sirve, y no solo que sirve, sino bien necesario retomar, ¿no? Como decía Víctor, perdón, igual y no tanto la diversidad de opiniones, bueno, sí es necesaria, pero nosotros reivindicamos lo que nosotros hicimos, ¿no? Y es muy increíble que al día de hoy eso no se conozca, y claramente porque no se conoce es que no se hace nada. Entonces nosotros lo mantenemos, lo mantuvimos el 2 de octubre, seamos pocos, seamos muchos, el discurso tiene que permanecer y crecer todavía más, ¿no? Muchas gracias, sí. ¿Qué les parece si, como la vez pasada, mi querido Jaime, nos echamos un vuelo aquí con los compañeros? ¿Va? Venga, 1, 2,